Vamos de inmediato entonces a conversar con Jorge Chart, alcalde de Valparaíso. Alcalde, buenas noches, gracias por esta entrevista con CNN Prime. Y lo primero, antes de ir a los temas políticos, de emergencia propiamente tal y de futuro, quiero preguntarle qué pasa con esas familias que perdieron sus casas, en qué tiempo es posible encontrarles una solución, primero evidentemente de emergencia y luego ya más definitiva. Daniel, Mónica, muy buenas noches, gracias por el contacto. Mire, acá hay tres cosas involucradas a mi entender. En primer lugar, tenemos que resolver la situación de emergencia que está viviendo hoy día Valparaíso. Eso se expresa en dos cosas. En primer lugar, el combate y extinción definitiva del incendio que está a cargo de bomberos y los aparatos de seguridad del Estado. Y en segundo lugar, rápidamente poder habilitar y poder sacar los escombros que se han ido agolpando en las calles de los cerros y los sectores siniestrados, para poder rápidamente volver a la normalidad. Ese es un primer paso y en eso está trabajando el gobierno y la municipalidad conjuntamente. Un segundo tema tiene que ver con el proceso de reconstrucción que tenemos que desarrollar. Yo quiero simplemente señalar una cosa en este punto. En el 2014 Valparaíso vivió el peor incendio en su vida. Y hoy día tenemos todavía vecinos y vecinas que no tienen su vivienda definitiva. Tenemos un consultorio que es en Las Cañas que todavía no está reconstruido. En consecuencia, tenemos que aprender de lo que sucedió en el 2014 para que los afectados por el incendio no tengan que esperar años para poder tener una solución habitacional definitiva. Aquí se ha hablado mucho del tema de la erradicación. Yo invitaría a todas las autoridades a conversar con la gente. Yo recién vengo del Molino, un sector afectado por el incendio, y la gente está dispuesta a salir de donde está porque sabe que no está viviendo en buenas condiciones. La gente quiere vivir dignamente y no en una toma. Y la tercera cosa que también está en cuestión acá tiene que ver con cómo la ciudad se prepara para poder enfrentar catástrofes de estas características y cómo somos capaces de evitarlas. Nosotros hemos propuesto la necesidad de que la ciudad tenga un plan maestro de seguridad para poder enfrentar el incendio que involucre al Estado como tal en aquel. Alcalde, pero hablemos de la erradicación, que es un punto que efectivamente ha puesto el gobierno, de hecho, hoy día en la discusión. Se entiende que lo ideal es que las personas voluntariamente puedan ir encontrando mejores soluciones, pero finalmente, si hay personas que no quieren dejar algún lugar, ¿cuál debe ser la decisión? ¿O cuál es la postura, al menos de usted como alcalde, en torno a las personas que, por distintas razones, prefieran mantenerse en un lugar que es considerado un área de riesgo? Es que, a ver, la discusión está mal enfocada a mi juicio. Les voy a dar un dato. El 35% de la gente que vive en Valparaíso vive en una quebrada y por tanto vive en una situación de constante peligro. Valparaíso es una ciudad que por su topografía tiene peligro, de manera tal de que ese no es el foco. Incluso hay sectores altos de la ciudad que no se encuentran regularizados, que viven incluso en condiciones de seguridad mucho más seguras, valga la redundancia, que quebradas que están, por ejemplo, urbanizadas. En consecuencia, el foco está mal, a mi juicio está mal puesto. El problema que tenemos que poner el énfasis, insisto, en construir un plan maestro de seguridad que permita articular todas estas acciones. Ahora, sin duda, va a ser necesario, con participación de los vecinos, buscar alternativas a donde los vecinos están viviendo. Efectivamente, yo estuve recién en El Molino, en Villahermosa, la calle Luis Emilio Recabarrán, y efectivamente los vecinos saben que viven en una situación de peligro. Viven en una quebrada, no está urbanizada, no hay alcantarillado, no hay agua potable, viven hace 20 años así. Hoy día estuve con ellos y ellos lo único que quieren es salir de ese lugar. Pero hay aquí, naturalmente, una voluntad política, creo que del Estado, la Municipalidad de Valparaíso se pone a disposición, el Ministerio de la Vivienda, para poder avanzar rápidamente en este proceso, pero escuchando a la gente. Cuando habla de plan maestro, explíquele a la gente, primero, el que existe, que se ha cumplido, no se ha cumplido, hay una discusión al respecto. ¿Por qué a usted le parece insuficiente y qué debiera contener un plan maestro para enfrentar estas emergencias? Sí, yo creo que este plan maestro de seguridad frente a catástrofes tiene que tener la capacidad de poder coordinar y actuar de manera unitaria como ciudad para enfrentar este tipo de catástrofes, coordinando acciones de corto, mediano y largo plazo. En cuanto a las acciones de largo plazo, lo que tenemos que tener la capacidad es realizar en Valparaíso un plan de inversión en materia urbana. Les voy a poner un ejemplo, Japón. Japón sufrió hace muy poco tiempo un tremendo tsunami. Los japoneses, el Estado japonés, puso a disposición todos los recursos necesarios para poder convertir el borde costero en una zona segura para poder vivir. Estamos hablando de ese nivel de inversiones en Valparaíso. Urbanizar, regularizar, planificar con una mirada de largo plazo, pero también combinar con acciones de más corto plazo. Y ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Nosotros, al asumir hace 3 semanas, estábamos ya en eso.
la erradicación de especies que son no nativas, particularmente los eucaliptos. Los distintos expertos de las universidades de la quinta región han señalado de que los eucaliptos son especies que han ido transformando el ecosistema de uno húmedo en Valparaíso a otro seco, lo que han, por tanto, favorecido la propagación de los incendios. Pero esas medidas no son las únicas. Podemos también implementar otras medidas como la permanente erradicación de microbasurales, la limpieza de las quebradas, la revisión de la red sanitaria en materia de grifo, la separación de los grifos, por ejemplo, de la red eléctrica, para que puedan tener, independiente de aquella, capacidad para poder tener presión. En fin, son un conjunto de medidas que se pueden adoptar para poder enfrentar situaciones de estas características. Y claro, hay medidas que dependen evidentemente del nivel central, pero también hay medidas que dependen del municipio. Por ejemplo, usted lo decía, el tema de la limpieza, de los microbasurales, de la limpieza de las quebradas. Sí. ¿Está haciendo correctamente su trabajo el municipio ahí? Porque ayer los testimonios de la gente hablaban de que siguen existiendo esos microbasurales y esos basurales en las quebradas que evidentemente ayudan también a que se propague el fuego. ¿Está al debe la municipalidad en ese aspecto? Yo creo que el problema de la basura en Valparaíso es un problema gravísimo. Nosotros hemos asumido con el compromiso de convertir a Valparaíso en una ciudad limpia en el tiempo de nuestro mandato, y hay acciones urgentes que efectivamente son las que tú sugieres, Daniel, que tienen que ver con la limpieza de las quebradas y la erradicación de microbasurales que siguen existiendo. Asumimos hace 3 semanas y nuestra prioridad ha estado puesto en eso. El Consejo Municipal de Valparaíso, en su sesión pasada, si mal no recuerdo, aprobó un nuevo plan para poder precisamente ir en esa dirección. Ahora, el municipio de Valparaíso tiene recursos limitados. Ustedes muy bien han podido conocer por la prensa o han podido escuchar de que vivimos un grave problema financiero que nos impide contar con los recursos necesarios para poder desarrollar esta tarea. Esas funciones es del municipio y nosotros le vamos a dar prioridad. Yo creo que estamos al debe en eso. El municipio históricamente en los últimos 8 años ha estado al debe en eso, y nosotros queremos poner nuestro grano de arena para que precisamente eliminemos o proscribamos uno de los elementos que efectivamente contribuyen a la erradicación, a la propagación de estos incendios. Alcalde, usted decidió, argumentó así, del descanso, de la intimidad, de la privacidad de quienes están en albergues, sacar desde dentro de los albergues a los periodistas, que puedan hacer su trabajo de acuerdo a lo que usted determinó fuera del albergue. La pregunta es si eso no debiera ser una decisión de las personas al interior del albergue. ¿Qué pasa si uno de ellos también quisiera en algún momento que entre la prensa porque quiere mostrar cómo está viviendo, para bien, para destacarlo, por la ayuda que le dieron, o tal vez para denunciar ciertas situaciones? ¿Es una decisión de los periodistas o de usted dónde y cómo se graba, se emite, se informa, o de los afectados? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. Nosotros efectivamente tomamos esa decisión porque el día de ayer estábamos viviendo una situación crítica. Llegaba la gente en estado de shock, vecinos y vecinas en estado de shock. Había también necesidad de ordenar el albergue. Fue una situación muy, muy difícil y necesitábamos la tranquilidad, y la gente también necesitaba la privacidad para poder estar tranquila. Eso no significa que si alguna persona quería hacer una declaración, como han estado los vecinos permanentemente durante toda la mañana, en los matinales, en los vespertinos, dando sus declaraciones, puedan hacerlo, son libres de hacerlo. Yo creo que fue una medida aceptada en el momento, nos permitió dar tranquilidad, privacidad a los vecinos, lo que no significó en ningún caso limitar la actividad de la prensa. De hecho, quien les habla, la municipalidad, ha estado en permanente disposición de la prensa para cualquier tipo de contactos. En consecuencia, creo de que fue una medida que se justifica, y que pienso que fue en función de proteger la privacidad y la necesaria tranquilidad de las personas en una situación tan dramática como la que vivimos. La mayoría de la prensa realiza bien su trabajo, pero siempre tenemos espacios a preguntas que a mi juicio exceden lo que debidamente corresponde en una situación tan delicada como la que vivimos ayer en Valparaíso. Entiendo la fundamentación, pero le insisto, no estamos diciendo que usted les haya negado la posibilidad de hablar, ni que usted no haya querido hablar con la prensa. Lo que estamos preguntando es si mostrar al interior las condiciones, si algún vecino quisiera hacerlo, no es algo que debieran decidir ellos, porque si ellos no quieren, evidentemente creo que la prensa obviamente tiene que retirarse, y si se va a mantener en el tiempo esta medida o no. O sea, si algún vecino quiere
y se conversa y se toman todas las medidas de seguridad, mostrar las condiciones en que están, no hay ningún problema, no tenemos absolutamente nada que esconder. Hoy día estuvo la presidenta Bachelet recorriendo las dependencias y pudo percatarse del estado de excelencia que se encuentran. Si ustedes, o los colegas, ¿no?, que preguntan a la gente está tranquila y agradecida de la atención de calidad que se le ha entregado en salud, en Junji, en materia de registro civil, en materia de alimentos. De manera tal de que no hay ningún problema de que si algún vecino quisiera que la prensa entrara, pudiese hacerlo, pero creo que ese no es el foco. Por nuestra parte no hay ningún problema, nada que esconder. Perfecto, alcalde. Solo para entenderlo, alcalde, claramente, superada ya la situación más crítica que se vio en la noche, si eventualmente hubiera una conversación y algunos de las personas que están allí quisieran, por ejemplo, conversar con la prensa, ¿no van ustedes a obstaculizar que eso ocurra? Naturalmente que no, si alguien quiere dar una declaración de la prensa, en ningún caso. El tema es que se desarrolle con el respeto que se merece. Puede haber una persona que opine en un sentido contrario, entonces ahí tendríamos un problema. ¿Cómo resolvemos que una persona no quiera que la prensa entre? Es una situación complicada, pero todo se puede conversar. Yo creo de que, insisto, la medida fue acertada, pudimos tener tranquilidad y privacidad para poder enfrentar la situación. Todas las condiciones del albergue están chequeadas por salud. Hoy día mismo estuvo la presidenta, el intendente, la gobernación, todas las instituciones públicas y por tanto no hay ningún problema. La gente está muy, muy agradecida. Alcalde Jorge Sharp, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Fuerza Valparaíso y que tenga muy buenas noches. ¿Podría? Sí, quiere decir algo. Me dan 15 segundos. Miren, yo quería poner el foco en otro punto. Miren, las personas que se queman en Valparaíso, los sectores que se queman en Valparaíso no son los sectores acomodados de Valparaíso, son los sectores más empobrecidos de nuestra ciudad, son los sectores abandonados, son los sectores excluidos, son los sectores, como que ustedes muy bien señalaban, viven en toma. ¿Qué se expresa frente a un incendio de estas características? La desigualdad. El problema que no solamente tiene Valparaíso, sino que también tiene el país, de manera tal de que no solamente tenemos que ser capaces de impulsar en conjunto el Estado de Chile un plan maestro de seguridad, sino que también tenemos que cambiar la lógica en que en definitiva estamos enfrentando el problema de la desigualdad en Valparaíso y en Chile. Eso es lo que devela un incendio de estas características. No se quema el Cerro Alegre, no se quema el Cerro Concepción, se queman esos sectores más excluidos y más olvidados de Valparaíso. Por tanto, ese tiene que ser el foco del Estado de Chile para enfrentar no solamente la catástrofe, sino que también el problema de fondo que se expresa con catástrofe de estas características, que es la desigualdad. Gracias, alcalde. Buenas noches. Que estén bien.